Este video tiene como objetivo analizar las similitudes estratégicas entre un personaje ficticio y una figura histórica real, con un enfoque educativo y de análisis. La historia está plagada de figuras que han llevado esta idea al extremo. Hombres que han visto en el poder, la conquista y la destrucción la única forma de dejar su huella en el mundo, y en el anime hay personajes que reflejan estas mismas ambiciones, con métodos, mentalidades y finales similares. Hoy exploraremos el inquietante paralelismo entre Adolf Hitler, el dictador que sumió al mundo en la Segunda Guerra Mundial, y Freezer, el emperador del mal de Dragon Ball, cuyo único propósito era someter y exterminar a razas enteras. Dos figuras consumidas por la supremacía y el odio, que vieron en la guerra y la violencia la clave para imponer su visión del mundo. Ascenso al poder, de la ambición al control absoluto. Hitler. En los años 30, Hitler ascendió al poder en Alemania con un discurso que explotaba el resentimiento del pueblo. Tras la humillante derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, usó la desesperación de la gente para convencerlos de que solo él podía devolver la gloria perdida. Prometió riqueza, estabilidad y, sobre todo, una Alemania poderosa. Freezer. Desde su primera aparición en Dragon Ball, Freezer es un dictador absoluto. No toma el poder porque lo necesite, sino porque lo quiere. Su ego y su sadismo lo llevan a controlar cientos de planetas, aplastando a cualquier raza que se interponga en su camino. Ambos impusieron su autoridad a través del miedo y la violencia, asegurándose de que nadie pudiera desafiar su régimen. Supremacía y eliminación de razas enteras. Hitler y el Holocausto. Su ideología estaba basada en la supremacía racial. Hitler creía que solo los arios eran dignos de existir y que otras razas eran una amenaza para su nuevo orden mundial. Su solución fue el genocidio, la eliminación sistemática de millones de personas en campos de concentración. Freezer y la destrucción del planeta Vegeta. Desde su perspectiva, los Saiyajin eran una raza inferior, pero al mismo tiempo peligrosa. Sabía que con el tiempo podrían volverse demasiado fuertes y desafiantes. Su solución fue simple y brutal: exterminarlos por completo, destruyendo el planeta Vegeta con una sola mano. Ambos planificaron genocidios a gran escala para eliminar amenazas a su poder. No importaba si se trataba de millones de inocentes. Su objetivo era la dominación total, sin cuestionamientos. El uso del terror como herramienta de control. Hitler y el Estado policial. Para mantener su poder, Hitler creó una red de espionaje, represión y control absoluto sobre Alemania. La Gestapo, su policía secreta, se aseguraba de que cualquiera que hablara en su contra fuera eliminado. Freezer y su ejército de la muerte. Su estructura de control era aún más brutal. Su ejército no estaba basado en la lealtad, sino en el miedo. Cualquiera que se atreviera a cuestionarlo moría instantáneamente. En ambos casos, el terror era su herramienta de control. No querían ser amados, querían ser temidos. La arrogancia del poder y la caída del tirano. Hitler, un hombre acorralado por su propio odio. A medida que avanzaba la guerra, Hitler fue perdiendo aliados y territorios. Las potencias aliadas, encabezadas por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, empezaron a recuperar el control de Europa. En 1945, con el Ejército Rojo a las puertas de Berlín, Hitler se vio acorralado. En lugar de enfrentarse a la justicia, prefirió quitarse la vida en su búnker. Un final cobarde para alguien que se creía invencible. Freezer, derrotado por su propia arrogancia, Freezer tenía el control absoluto del universo. Nadie había podido desafiarlo, hasta que apareció un simple Saiyajin de clase baja, Goku. Su arrogancia lo llevó a cometer un error fatal. Le dio a Goku la oportunidad de fortalecerse, incluso cuando estaba al borde de la muerte. Freezer intentó traicionar a Goku, pero su propio ego lo condenó. Ambos creyeron ser invencibles. Ambos se negaron a aceptar su derrota, y al final, su arrogancia los llevó a la destrucción. El legado del miedo, lo que dejaron atrás. Hitler, aunque su régimen terminó en 1945, las cicatrices de sus acciones permanecieron por décadas. La Guerra Fría, el reordenamiento de Europa y los conflictos ideológicos fueron consecuencia de su ambición. Freezer, a pesar de su derrota, su legado de terror continuó. Su ejército siguió operando en las sombras, y el miedo a su regreso nunca desapareció completamente. Aún derrotados, su sombra seguía
proyectándose sobre el mundo. El destino de los tiranos. Hitler y Freezer son dos caras de la misma moneda. Ambos se creían dioses. Ambos justificaron el genocidio como un deber. Ambos usaron el miedo como su mayor arma. Ambos cayeron por su propia arrogancia. Pero la historia nos ha enseñado algo. Los tiranos pueden dominar por un tiempo, pero nunca por siempre. ¿Qué opinas de esta comparación? ¿Crees que Freezer realmente representa lo que fue Hitler en la historia real? No olvides suscribirte y activar la campana para más comparaciones épicas entre personajes de la vida real y la ficción. Nos vemos en el próximo video.